Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. En nombre de la Corporación Universitaria de Asturias, damos la bienvenida a todos. El objetivo de esta charla es poder tratar temas que contribuyan a nuestro bienestar. El día de hoy se desarrollará la charla Desayuno, errores que cometemos al alimentarnos, a cargo de la profesional Daniela Mozo. Para el desarrollo de esta charla contaremos con la posibilidad de comunicarnos a través del chat de la herramienta, para lo cual les pedimos realizar, en cuanto a la profesional lo solicite, intervenciones claras y respetuosas. Al cierre tendremos un espacio de preguntas que pueden hacer a través de la misma herramienta de chat y que serán leídas para que nuestra profesional pueda responderlas. Sin mayor preámbulo, me permito presentar a nuestra profesional, Daniela Mozo. Es nutricionista y dietista titulada del año 2014 con profundización en el área clínica y nutrición deportiva. Ha tenido un enfoque en el área clínica y nutrición deportiva con amplia experiencia en valoración y tratamiento nutricional, tanto en pacientes sanos o patológicos, con empatía, capacidad de análisis y toma de decisiones y trabajo en equipo. Entonces, Daniela, bienvenida, adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a esta actividad nutricional del día de hoy denominada Desayuno Saludable. Nuestros objetivos y contenidos para nuestra presentación va a ser señalar la importancia del desayuno saludable, reconocer la hora en que se debe estar realizando el desayuno, describir los componentes que debe de llevar un desayuno saludable, identificar los alimentos que se deben evitar en el desayuno, aclarar si ciertos alimentos comunes en los desayunos pueden estar presentes en el mismo, señalar algunas opciones de desayunos saludables y recetas y adquirir herramientas para la elección de alimentos que sean saludables para el desayuno. Entonces, antes de iniciar, quiero indagar un poco sobre sus hábitos alimentarios. Quiero entonces que me den sus opiniones sobre la primera pregunta. Entonces, ¿realizan el desayuno todos los días? Listo, entonces recuerden que pueden hacer sus participaciones a través del chat. Bueno, por el momento no han dado participaciones, entonces si quieres continuar. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo ideal es que puedan participar el día de hoy para poder reforzar hábitos alimentarios. Ok, entonces, les tengo la siguiente pregunta para las personas que quieran participar, muy importante. Entonces, ¿en qué horario ingieren el desayuno? Si te parece bien, bueno, aquí dicen 8 a.m. desde la oficina. Ok, perfecto. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo puede estar constituido un desayuno habitual? Es decir, ¿qué alimentos pueden contener su desayuno? Generalmente consumo lácteos y carbohidratos. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya veo que hay algo que está dentro de lo correspondiente, dentro de lo saludable, sí nos falta reforzar y lo ideal es que el día de hoy se puedan llevar entonces todas esas herramientas nutricionales. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer punto. ¿Por qué es importante el desayuno? Entonces, el desayuno es muy importante porque nos va a dar una carga de energía y nutrientes. Entonces, acá nos va a dar un 20 a un 25% de nuestro requerimiento nutricional diario con una carga de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas buenas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Todos estos nutrientes y energía nos van a permitir desempeñar nuestras actividades diarias, por lo cual nos va a ayudar muchísimo con nuestro rendimiento. Entonces vamos a ser un poco más eficientes a nivel laboral y a nivel educativo. Muy importante el desayuno. Vamos a controlar el apetito y la ansiedad. Entonces, aquí nos va a permitir interrumpir ese ayuno prolongado de donde venimos. Entonces, los niveles de glicemia no van a fluctuar y no vamos a secretar tanta insulina relacionada con la ansiedad.
También nos van a ayudar entonces a prevenir enfermedades gastrointestinales. Entonces, por ende, esos jugos gástricos no van a erosionar nuestra mucosa gástrica. Entonces, por eso es muy importante que realicemos el desayuno. Les quiero hacer la siguiente pregunta a las personas conectadas. ¿Y qué opinan ustedes en qué hora se debería realizar el desayuno? Bueno, esperemos a que nos deben estar escribiendo. Dicen, 1 hora después de levantarse. Considero que más temprano, pero por razones de trabajo lo hago a las 8. 7 a.m. podría ser. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, el desayuno lo tenemos que garantizar en los primeros 30 minutos al despertar. Entonces, si por ejemplo lo estamos despertando a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana como máximo, vamos a realizar el desayuno para interrumpir ese ayuno prolongado y que los niveles de glicemia no le van a fluctuar. Vamos a tener un rango máximo, el rango máximo que vamos a manejar son las 8 de la mañana, entonces muy importante que no se pase este horario para poder ir regulando las otras horas durante el día. Entonces, muy importante que reforcemos entonces el tema del desayuno. Ahora, ¿qué piensan ustedes que debería tener el desayuno para que sea saludable? Fruta, proteína y Oh, carbohidratos. perfecto, entonces sí, entre lo correspondiente, entre lo saludable. Entonces, si lo reflejamos en nuestro plato, deberíamos tener un 20% de proteína, una proteína de alto valor biológico, donde podemos tener, por ejemplo, quesos, jamones, huevos, leche o yogur. Claro, acá vamos entonces a puntualizar que el tema del jamón, como es un embutido, lo vamos a tratar de dejar muy ocasional. Vamos a tratar de dejarlo, por ejemplo, una vez a la semana por el alto contenido de conservantes y de sodio. Ya lo que sería el queso, el jamón, también vamos a tratar que sean bajos en grasa, que nos diga menos de 3 gramos de grasa total en el etiquetado. Entonces, muy importante leer esa información de reversa de nuestros alimentos y vamos a cuidar muy bien la preparación. Entonces, aquí va a ser o asado o guisados en tortillas, cocidos, por ejemplo, con el tema de los huevos. Tenemos que tratar de evitar todo el tema que sean las frituras. Con el tema de los lácteos, bueno, vamos a tratar que sean bajos en grasa, que nos aporten entonces un 0% de lo que sería de grasas para que no nos estén aportando un gran contenido de grasas saturadas ni de colesterol. Y muy importante, la parte de la leche deslactosada la tienen que saber de diferenciar con el tema de la leche descremada. Una leche deslactosada es cuando tenemos intolerancia a la lactosa y la cantidad de grasa va a ser igual a que una leche entera. Entonces aquí lo que hay es que reforzar es que si somos intolerantes, utilizar la deslactosada que viene también descremada a la vez. Si no hay intolerancia, utilizar una leche descremada. Vamos a tener entonces un 40% en nuestro plato de carbohidratos, carbohidratos integrales como barras de cereal, galletas integrales, tostadas, donde vamos a procurar que sean de 2 a 3 gramos de fibra por porción. Entonces, muy importante leer las etiquetas. Y vamos a tener finalmente un 40% de frutas. Entonces, le tengo una pregunta para las personas que están compartiendo el día de hoy con nosotros, es que si esa fruta se puede consumir en jugos. Sería más práctico. Nos dice, otra usuaria nos dice, no es lo recomendable. Ok, entonces, correcto. En ese caso tenemos que tratar de evitar los jugos, porque los jugos pierden fibras, vitaminas y minerales. No los estamos aprovechando al 100%. Entonces, la manera correcta de consumir esas frutas en el desayuno o a cualquier momento del día va a ser enteras o en trocitos. Entonces, jugos muy ocasionales. Por ejemplo, podríamos dejarlo una vez a lo que sería la semana por toda esa pérdida de nutrientes que está teniendo al momento de procesarse. Entonces, muy atentos con las frutas en nuestras comidas diarias.
Entonces, ¿qué porción podríamos estar manejando en el tema del desayuno? Bueno, entonces aquí le comparto medidas prácticas que podríamos estar manejando para cada uno de los alimentos. Tenemos acá lo que serían los vegetales, que sería excelente ir incorporando poco a poco las verduras también en el desayuno como tal, para proporcionar fibras y lo que sería entonces vitaminas, minerales y antioxidantes que nos van a cubrir nuestro requerimiento nutricional. Entonces, aquí pueden hacer, por ejemplo, unas cremitas de verduras que por cultura no las tenemos en ese tiempo, pero sería interesante ir incorporando para incentivar un poco más. Podemos manejar entonces 2 puños de la mano, lo que sería la cantidad para esas verduritas. Vamos a tener lo que serían las frutas, entonces cualquier fruta podríamos tener lo que sería en el desayuno, siempre y cuando no tengamos una patología en base. Aquí va a haber restricción si hay pacientes que sean diabéticos, por ejemplo. Entonces, aquí hay frutas como la papaya, lo que sería el melón, las uvas, que no se pueden consumir de forma habitual en los pacientes diabéticos por el alto índice glicémico, es decir, la metabolización va a ser tan rápida que sus niveles de glicemia van a fluctuar. Entonces, restricción para pacientes específicos como esos diabéticos y de resto podríamos estar consumiendo cualquier fruta enteras o en trocitos. Vamos a tener entonces acá la cantidad para esas frutas de 1 puñado. Vamos a tener lo que sería los carbohidratos, que entonces nos podemos manejar también con lo que sería 1 puño como máximo o menos de lo que sería pasta o arroz. Si habitualmente incluyen el arroz, es totalmente válido porque viene siendo un carbohidrato. Puede estar el pan, la papa, entonces todo siempre y cuando se maneje dentro de la porción correspondiente y que sea un carbohidrato integral. Vamos a tener entonces las proteínas, que acá la medida práctica está en paquetes de juegos de cartas. Entonces, para el pescado, pollo, los quesos, nos podemos guiar con esas porciones. También existen otras porciones prácticas que podríamos manejar, por ejemplo, con la mano. Entonces, podríamos guiarnos con el tamaño de la palma de nuestra mano, puede ser la cantidad exacta que podríamos estar consumiendo de esa proteína en el desayuno. Y de igual manera podríamos guiarnos con los deditos. Entonces, si tenemos dedo índice, dedo medio, la cantidad junta a lo largo va a ser la cantidad de queso que podríamos consumir, que eso equivale a 28 gramos, y el grosor de los mismos. Vamos a tener entonces grasas que deberían ser buenas. En este caso, podríamos utilizar una mantequilla de maní, lo igual nos podemos guiar con 2 dados o 1 dado respectivamente con la margarina. Y acá sí le realizo el énfasis de que debe ser un consumo no frecuente, porque recuerden que, por ejemplo, la margarina o la mantequilla son grasas. Entonces, son grasas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con aterosclerosis, con el tema de la mantequilla que tiene colesterol porque es de origen animal. Entonces, ya la mantequilla de maní se podría utilizar también de forma muy ocasional, porque de igual manera se considera una grasa que puede traer problemas a nivel arterial. Y en el caso de las mantequillas de maní tenemos que tener cuidados porque hay una versión comercial que viene con mezclas vegetales, que la cual no deberíamos de consumir. Si la vamos a consumir, que sea una mantequilla de maní 100%, sin ningún conservante o acidulante extra. Si la podemos realizar en casa, excelente. ¿Qué otras medidas entonces podemos tener? Entonces, como les indicaba, esos 28 gramos de queso, con lo que serían los deditos nos podríamos guiar. La mantequilla de aceite en la punta del pulgar también equivale a la cantidad que podríamos estar consumiendo. Pasta de arroz, entonces, bueno, lo que sería ese puñado. Carnes, res, aves y pescados, entonces va a ser el tamaño de la palma de la mano. Aquí luego se va individualizando según el requerimiento nutricional de cada persona. Y bueno, las verduras que pueden ser entonces las 2 manos abiertas, va a ser la porción que podríamos estar consumiendo. Entonces, muy importante que tengan presentes las porciones en general que podríamos manejar. Lo ideal es que luego se pueda tener una orientación nutricional, un esquema con nuestro requerimiento nutricional en específico para individualizar cada porción según nuestro objetivo nutricional que tengamos. Entonces, ¿qué debería de evitar en mi desayuno? Entonces, de las personas conectadas, por favor, si me pueden indicar qué se puede evitar.
Grasas, nos responden. Exceso de dulces. Ok. Bueno, entonces sí, correcto. Entonces nosotros deberíamos estar evitando lo que sería todo el tema de lo que serían de grasas saturadas, grasas trans, que son esas grasas procesadas que están presentes en los alimentos que son empaquetados, los azúcares. Entonces aquí, si lo llevamos a los alimentos, deberíamos estar evitando, por ejemplo, esas empanaditas, porque al momento de la fritura están aportándonos grasas saturadas. Deberíamos evitar lo que serían esos deditos de queso que sean fritos. Vamos a evitar entonces lo que serían las empanadas, los pasteles, lo que serían esos buñuelitos y lo que sería el tamal, que también es un plato típico, entonces tienden a tener mucho contenido de grasas saturadas y también nos pasa lo que sería el requerimiento de carbohidratos durante el día. Entonces, aquí también todo depende de la preparación, porque así entonces podemos tener unas empanaditas horneadas o unos deditos de queso horneados o preparados en una olla de aire, excelente, porque entonces ahí estamos evitando lo que serían las frituras. Entonces, hay que destacar que entonces si vamos a hacer una preparación un poco más saludable, por ejemplo, unos deditos de queso en una olla de aire, entonces de igual manera hay que complementar con los otros alimentos. Aquí ya nos faltaría entonces el alimento lácteo, que puede ser la leche, puede ser el yogur bajo en grasa. Podemos tener entonces lo que sería el tema de la fruta. Entonces, les quiero preguntar, ¿ustedes creen que podamos tener el café en el desayuno? No estoy segura, siempre desayuno con café y hay otra que dice sí, con pregunta. Ok, entonces en ese caso deberíamos estar evitando el café en el desayuno. ¿Por qué? El café es cafeína que inhibe la absorción del calcio y el hierro de los alimentos. Entonces puede traer problemas de desmineralización ósea como osteoporosis, osteopenia. Entonces lo ideal es que el café, si lo vamos a tomar, no esté junto con el desayuno. Es decir, nosotros desayunamos, por ejemplo, 7 de la mañana, terminamos a las 7:30. Entonces, ya alrededor de las 7:40, 7:45, es decir, de 10 a 15 minutos después del desayuno, nos tomamos el café para que no vaya a inhibir la absorción de los nutrientes mencionados. Lo ideal es que si tomamos muchos pocillos de café durante el día, entonces tratar de disminuirlos poco a poco. Si estamos tomando 5 pocillos, entonces ya iniciar una semana con 4, con 3, 2, progresivamente ir bajando la cantidad de cafeína hasta que podamos quedar con un solo pocillo. Entonces, si ese café está junto con el desayuno, no debería de estar, sino después de los 10, 15 minutos después de ese desayuno que vamos a realizar. La siguiente pregunta también sería, ¿creen que se pueda sustituir el desayuno por un batido? Nos responden que no. Correcto. Entonces, aquí sí deberíamos de evitar lo que sería la sustitución del el desayuno por un batido porque no estamos cubriendo nuestro requerimiento nutricional. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los batidos verdes que normalmente lo realizan mucho, está muy de moda. En este caso, tenemos que evitarlo porque de igual manera, cuando se procesa, pierde lo que sería fibras, vitaminas y minerales, tanto frutas como verduras. Si es verde, va a tener mucho contenido de oxalato, que es un componente propio de las verduras que en exceso se puede ir almacenando a nivel renal. Entonces, eso puede traer problemas de litiasis o lo que se conoce como cálculos renales. Entonces, muy importante si vamos a realizar un batido que no sea en sustitución al desayuno y si va a estar como una bebida, que puede estar válido, que sea una vez a la semana.
Ya con el tema de los batidos o suplementos a nivel proteico, a nivel deportivo, su uso debería ser a nivel deportivo. Si estamos realizando alguna actividad física que tengamos una alta demanda, por ejemplo, de proteínas, carbohidratos, de nutrientes, después de ese entrenamiento para la recuperación muscular. Entonces, acá como desayuno no es válido. Entonces, mucho cuidado en sustituir las comidas y principalmente lo que sería nuestro desayuno. Entonces, para que tengan opciones de desayunos saludables, porque entiendo que a veces por experiencia nos comentan en las asesorías que se estancan solamente en un solo tipo de alimento, entonces le vamos a dejar acá una serie de ideas para que entonces puedan tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos acá lo que sería un sándwich de pan integral, donde integramos lo que sería la proteína, es el queso, es el jamón, que tiene que ser bajo en grasa, menos de 3 gramos de grasa total. Tenemos lo que serían las verduras, entonces es muy importante que ya estamos implementando esas verduritas en el desayuno, que nos va a ayudar con el tránsito intestinal. Y esto lo vamos a acompañar entonces con el alimento lácteo, que puede ser un vaso de leche descremada, y lo que sería nuestra fruta. ¿Ok? Yo coloco aquí de referencia la manzana, pero recuerden que puede ser cualquier fruta. Lo ideal es que podamos aprovechar la diversidad de nutrientes que tenemos con cada uno de los alimentos. Por eso es muy importante que de forma diaria tengan alimentos distintos en cada una de las comidas. Tenemos la siguiente opción, donde tenemos entonces un wrap o unas tortillas o unos taquitos de lo que sería de pollo. Puede ser entonces un pollo a la plancha con lo que sería unas verduritas, en este caso el tomate, lo que sería la lechuga. Entonces ya estamos aportando verduras en ese desayuno. Vamos a tener lo que sería la tortilla, que entonces es una tortilla, lo ideal es que sea una tortilla integral con un contenido de 2 a 3 gramos de fibra por porción. Entonces tenemos proteínas, verduras, carbohidratos y lo vamos a acompañar con lo que sería, por ejemplo, frutas. Entonces coloco fresas, de igual manera es cualquier fruta y podemos tener el yogur, que sería entonces un yogur griego o un yogur descremado. Aunque el yogur griego tiene mayor contenido de proteína, los podríamos aprovechar un poco más. Tienen que tener cuidados con los yogures porque hay yogures que vienen con frutas integradas. Tenemos que leer etiquetas porque normalmente cuando vienen con frutas integradas no es una fruta natural. Son mermeladas o saborizantes que le agrega la industria para darle el sabor. Y ese es un azúcar añadida extra que estamos consumiendo y que debemos evitar. Entonces, mi recomendación es que ese yogur sea natural, que no venga con esa fruta integrada, al menos que leamos muy bien los ingredientes y que se acompañe con sus frutas enteras o en trocitos como vemos en nuestra presentación. Tenemos acá entonces unas arepas. Entonces, esta arepa es una arepa que es integral, si la detallamos muy bien. Tiene un contenido de avena, entonces son muy fáciles de preparar. Y ahorita yo les comparto la receta. Esa arepa entonces viene siendo el carbohidrato. Podemos tener entonces el queso, el jamón, que entonces tienen que ser bajos en grasa. Las rodajitas de tomate, que entonces ya son las verduras que deberíamos de estar consumiendo. Y vamos a entonces acompañar con lo que sería una avena en leche descremada. Si somos intolerantes, ya sabemos que va a ser una versión de la leche deslactosada y descremada a la vez. Y vamos a tener entonces nuestro acompañante que va a ser las frutas. Entonces aquí ya aseguramos carbohidratos integrales, proteínas bajo en grasa, el alimento lácteo y la fruta. Entonces un desayuno totalmente completo. Entonces, para que puedan tener la diversidad que les comentaba, les voy a compartir las recetas de 2 alimentos que podríamos estar preparando para lo que sería el desayuno. Tenemos entonces las arepas integrales, esas arepas integrales que se pueden preparar con harina de maíz precocida, donde vamos a utilizar el agua, la linaza, avena o chía, y las verduras que vamos a agregar son zanahoria, berenjena, calabacín, incluso podemos tener lo que sería hasta la espinaca. Entonces, fíjese que es una arepa que tiene gran contenido de lo que sería de fibra, que nos va a ayudar muchísimo con el tránsito intestinal.
Es de gran utilidad para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen triglicéridos, colesterol elevado, que necesitan disminuirlo. Aquí la fibra nos va a ayudar con ese tránsito intestinal, con las evacuaciones y nos ayuda a regular ese tema de triglicéridos y colesterol. Es una receta muy práctica para entonces los niños en casa, para que entonces podamos incentivar también el consumo de las verduras en ese horario de la mañana o durante el día. Entonces el color es muy llamativo, entonces súper práctico para los niños en casa y hacer su preparación. Vamos a tener entonces los pancakes de avena. Podríamos realizar unos pancakes con lo que sería un tercio de taza de avena, 4 claras de huevo, podemos utilizar un chorrito de agua, lo que sería esa cucharada de chía o linaza que va a ser entonces algo de fibra extra y grasas buenas que también podríamos integrar, canela, stevia y solamente de licuar. Entonces, ¿qué les refuerzo acá? Si es una preparación que van a realizar, por ejemplo, para un niño en casa, lo ideal es que puedan evitar el tema del ingrediente de la stevia, ya que los edulcorantes, stevia, Splenda, no están autorizados para el uso en pacientes o niños en etapas de crecimiento y desarrollo. Entonces, ahí lo ideal es que podamos sustituir la stevia por un poquito solamente de azúcar, es decir, podríamos utilizar media cucharadita, es decir, la pequeña de postre de azúcar para la preparación o sin azúcar, ya que tendríamos que tener una regulación o una restricción de los azúcares añadidos también en los pacientes pediátricos o en los niños en etapa de crecimiento y desarrollo. De resto lo puede utilizar entonces la preparación toda la familia tal cual aparece en nuestra presentación. Este caso, estos pancakes de avena son una excelente opción también para aquellos pacientes que son diabéticos, que entonces ya la avena es de bajo índice glicémico, la podrían estar consumiendo. Y lo que sería el stevia es el edulcorante que no le va a proporcionar ningún cambio en sus niveles de glicemia. Entonces, ¿cómo elegir los alimentos que sean saludables para el desayuno? Entonces, aquí nos tenemos que enfocar es en el tema del etiquetado nutricional. Entonces, esto es muy importante para los alimentos que son empaquetados. Entonces, aquí nos vamos a fijar en lo que sería el tamaño de la porción, siempre leer esa reserva. Esa reversa de los alimentos, entonces, es la que siempre encontramos en lo que sería en la parte interior de los alimentos como tal. En esa etiqueta leemos el tamaño de la porción, ya que ahí depende todo lo que sería el resto de la información de esa etiqueta y vamos a saber qué cantidad de porción están declarando con esos nutrientes que vamos a visualizar. Muy importante también para aquellas personas que tengan algún régimen de alimentación o alguna pérdida de peso, por ejemplo, que lleven un control exacto de las porciones que deben de consumir. Esta información es muy importante. Vamos a tener entonces porción por envase, que es el segundo punto a visualizar en nuestro etiquetado nutricional. Entonces, acá nos va a ayudar muchísimo esa información porque nos ayuda a planificar todas las comidas que podríamos estar realizando. Entonces, ya sabemos qué cantidad podemos aprovechar de ese alimento en su totalidad y nos permite entonces hacer nuestra lista de compras. Vamos a tener el tercer punto, que es energía y calorías, que es la cantidad entonces de calorías que vamos a consumir para esa porción declarada en la etiqueta. El cuarto punto va a ser entonces los nutrientes que deberíamos limitar su consumo, que son grasas saturadas, sodio, azúcares. Y el quinto punto que vamos a visualizar son los nutrientes que deberíamos de incentivar, que son como las fibras, vitaminas y minerales. Entonces, un dato acá muy práctico para que lo tengan en cuenta es que nosotros para guiarnos si está dentro de los correspondientes o no ese alimento, nos podemos guiar por el valor diario que se encuentra en porcentaje, como lo podemos visualizar en nuestra etiqueta. Entonces, si ese nutriente dice 5% o menos, el nutriente está bajo. Si dice de 5% a un 20%, el nutriente está normal. Y si está un 20% o más de 20%, entonces ese alimento va a estar o ese nutriente va a estar alto
en ese alimento o en ese etiquetado nutricional. Entonces, muy práctico para que entonces se puedan guiar y sepan qué es lo que deben limitar y qué deben promover en sus etiquetas nutricionales. Entonces, en el desayuno, nosotros vamos a tratar de elegir las leches y acá vamos a tener entonces o la leche entera, la semidescremada o semidesnatada, la descremada o la desnatada como tal y la deslactosada. Entonces, acá visualizamos rápidamente lo que sería el tema de las grasas. Entonces, las grasas en la leche descremada debe estar menos de 0,2 grasas totales, ¿ok? O menos de 0,5, lo que sería gramos por porción, o un 0%. Ya la parte de la leche semidesnatada o semidescremada, entonces vamos a visualizar que esté menos de 1,6 gramos o incluso hasta 2, menos de 2 también sería viable de lo que sería de grasas totales y la leche entera, donde vamos a visualizar las grasas que debe estar mayor a 3,6, pero aquí vamos a omitir lo que sería esa leche entera porque vamos a incentivar es leche descremada o semidescremada para que le aporte menor contenido de grasas saturadas. Ya con la versión deslactosada, bueno, es por el tema de la modificación de la lactosa para que se pueda entonces tolerar en los pacientes, pero la grasa va a estar alta, es decir, que podemos conseguir una leche deslactosada con una cantidad de grasa alrededor de lo que sería 3,6, 5 gramos de grasa por porción. Existen versiones que son semidescremadas y deslactosadas, que también sería lo ideal utilizarlas para los pacientes intolerantes a la lactosa, porque ya viene baja en grasa y es deslactosada. Vamos a tener entonces los panes, aquí muy importante con el tema de los carbohidratos, que tienen que ser versiones integrales. En ese pan tenemos que visualizar lo que sería la fibra. Entonces, la fibra por porción debería estar de 2 a 3 gramos de fibra. Entonces, esa porción equivale a una rebanada. Ya se va a ir aumentando según las rebanadas de pan que nos vamos consumiendo. Entonces, aquí lo que vamos a visualizar entonces la parte de las fibras. En cuanto a lo de las grasas, se pueden estar preguntando, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, que puede tener algo de grasas saturadas, pero es algo bajo, son 0,3. Puede tener grasas mono y poliinsaturadas, que en este caso son grasas buenas, que entonces nosotros podemos consumir porque son grasas que nos ayudan a mantener también estable los niveles de triglicérido y colesterol. Entonces no habría problema con ese tipo de grasas. Vamos entonces a tener lo que sería la parte de los ingredientes. Mucho cuidado con los ingredientes, porque los ingredientes van a estar en el orden en que está constituido ese alimento. Entonces, lo más indicado es que diga harina integral o grano entero como primer ingrediente, porque así se asegura que sea 100% integral. Si dice harina de trigo refinada, por ejemplo, ya es un alimento que no es 100% integral. Entonces, aquí muy importante, entonces también comparar lo que sería ingredientes con lo que sería el etiquetado nutricional. Vamos a tener el cereal en el desayuno. Entonces, aquí los cereales de desayuno pueden ser parte de nuestro plato, pero tenemos que tener mucho cuidado también. Hay cereales que tienen mucho contenido de azúcares. Entonces, aquí lo ideal es que el cereal tenga menos de 5 gramos de azúcar por porción. Entonces, si visualizamos esta etiqueta, tiene 3 gramos por porción, entonces excelente, lo podríamos utilizar. Ahora, se suma si vamos a utilizar más de la porción declarada, que son los 30 gramos. Entonces, mucho cuidado con entonces la cantidad que nos vamos a consumir. Los cereales del desayuno normalmente se acompañan con leche o yogur solamente en el plato, pero está de forma errada, porque entonces en ese caso no estamos asegurando los otros nutrientes que necesitamos. Es decir, si vamos a tener el cereal con la leche o el yogur, tenemos que acompañar igualmente con su porción proteica, es decir, su queso, su jamón bajos en grasa aparte, para que entonces tengan la proteína de alto valor biológico y cubrir nuestro requerimiento nutricional.
Y vamos a tener aparte lo que serían entonces nuestras frutas para que entonces nos aporte nuestro contenido de vitaminas, minerales, antioxidantes y la fibra que necesitamos. Muy atentos acá, entonces tenemos que cuidar la parte de los ingredientes porque hay azúcar oculta. Entonces, por ejemplo, tenemos acá los ingredientes donde aparece el azúcar, que está subrayado, entonces fíjese que va a tener un contenido alto. Tiene el jarabe de azúcar, que también se traduce en azúcar añadida. Tiene lo que sería el jarabe de glucosa, que también se traduce a lo que sería el azúcar. Entonces, muy atentos. Lo más indicado es que si vamos a utilizar un cereal de desayuno, que sea el simple, el que viene sin azúcar, sin colores, porque son conservantes y colorantes que le agregan, que sea totalmente natural si lo vamos a utilizar. También les voy a reforzar el tema de la granola porque habitualmente pensamos que la granola es 100% saludable, pero hay granolas que tienden a tener mucho contenido de lo que sería de azúcar añadida. Entonces, ¿cómo sabemos que una granola es saludable? Que diga de 90 a 120 calorías por porción y que el azúcar sea menos de 5 gramos de azúcar por porción también. Entonces, acá mucho cuidado con las granolas también. Entonces, para reforzar un poco de lo conversado el día de hoy del desayuno saludable, de esas etiquetas, entonces tengo la siguiente actividad participativa, que lo ideal es que todos puedan participar y poder darles el feedback. Entonces, tenemos en la presentación un desayuno. Entonces, ¿qué alimentos pueden elegir para que sea saludable? Toda la fruta, responden unos. Ok. La proteína. Ujú. ¿Y esos alimentos se los consumirían solos o los acompañarían con otros para hacer ese desayuno saludable? Acá también nos dicen pan, fruta y huevos. Ok. Bueno, entonces en ese caso sí deberíamos tener entonces, ¿qué vamos a elegir en este desayuno? El pan, que entonces en este caso tiene que ser el pan integral, el que podemos visualizar al final, al finalizar la imagen donde están las frutas. Vamos a tener entonces un queso bajo en grasa, pero si visualizamos ese queso es un queso amarillo, entonces va a ser un queso alto en grasa. Se ve como algo de tocineta, entonces menos deberíamos de tenerlo en el desayuno. Entonces aquí ya la proteína correspondiente para lo que sería ese pan integral va a ser lo que sería los huevos. Entonces aquí tenemos unos huevos revueltos, que entonces va a ser nuestra parte proteica. Ya lo que sería entonces la parte del lácteo, entonces aquí lo están visualizando, hay una jarrita con que es una leche, que entonces debería ser una leche descremada, es la que deberíamos de consumir. Si visualizamos entonces la taza que tenemos acá, hay una leche, un café en leche, entonces ya sabemos que el café deberíamos de consumirlo a los 10, 15 minutos después del desayuno para no inhibir la absorción de los nutrientes calcio y hierro. En este caso, bueno, me podrían preguntar, ¿y si el café tiene la leche, habría algún problema? Sí, porque de igual manera estamos agregando la leche, que entonces esa leche no se va a aprovechar al 100% porque el café va a inhibir el calcio. Tenemos entonces frutas enteras o en trocitos. Aquí nos colocan un vaso de jugo de naranja, el cual no deberíamos incentivar porque entonces no es lo mismo comerse una naranja en cuajitos a un vaso de jugo de naranja. Entonces, en el vaso de jugo de naranja está perdiendo fibras, en esa fibra, que es lo blanquito que se puede ver en la naranja, se va algo de vitaminas, minerales y también que para hacer lo que sería un vaso de jugo de naranja necesitamos de 3 a 4 unidades, es decir, estamos consumiendo una cantidad alta de fructosa. Recuerden que la
fructosa en exceso se puede ir almacenando a nivel de grasa, a nivel corporal. Entonces, por eso es muy importante tratar de limitar el consumo. Entonces, acá la naranja tendría que ser entera. Bueno, entonces, como recomendación final y que quiero que se lleven muy presente el día de hoy sobre el desayuno, es que tenemos que tratar de desayunar los primeros 30 minutos al despertar. Entonces recuerden que tenemos un rango de horario que debería estar máximo 8 de la mañana. Lo ideal es que si despertamos 6:30, 7, entonces a las 7 o 7:30 respectivamente realizar ese desayuno, que no pase lo que sería esos 30 minutos máximo 8 con el tema de poder regularizar las distintas comidas que nos quedan durante el día. Integrar cada grupo de alimento en nuestro plato, entonces muy importante, vamos a tener proteínas bajas en grasa, menos de 3 gramos de grasa total que esté declarado en la etiqueta, cuidar la preparación, nada de frituras, vamos a integrar los carbohidratos, entonces vamos a tener pan integral, tostadas, tortillas, leyendo el etiquetado nutricional que nos diga entre 2 a 3 gramos de fibra por porción. Aquí también hay que cuidar la preparación de lo que sería ese carbohidrato, porque si también es un carbohidrato, por ejemplo, como una papa, que es totalmente válido en lo que sería el desayuno, esa papa tiene que ser cocida u horneada, no podría ser frita. Vamos a tener entonces el alimento lácteo como leche o yogur, bajos en grasa, siempre descremados o semidescremados. Y si hay intolerancia, que sea una versión deslactosada. Entonces, cuidar la calidad. Entonces, bueno, ya sabemos que leer esas etiquetas y compararlas con los ingredientes. Y muy importante, no sustituir el desayuno. Entonces, realizar nuestro desayuno de forma equilibrada para que nos pueda proporcionar toda esa energía y nutrientes que necesitamos durante el día para desempeñar nuestras actividades diarias y prevenir también enfermedades gástricas como lo que sería una gastritis. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Recuerden que pueden plantear sus inquietudes a través del chat. Bueno, están diciendo que todo muy claro, pero acá, acá hay una pregunta, esperemos a que la escriban. Ok. Mientras te van formulando la pregunta, me gustaría pues hacer una y es, tenemos muchos casos en los que estamos trabajando, estudiando y estamos fuera de casa todo el tiempo y tenemos que comprar alimentos en las tiendas o en las calles. ¿Qué recomendaciones nos darías además de revisar, digamos, la tabla nutricional de los productos, pero qué definitivamente debemos evitar y qué de pronto podrían ser buenas opciones, qué tipo de tiendas podríamos recurrir para poder desayunar saludablemente? Ok, entonces, en ese caso, vamos primero con los horarios. Si por tema laboral o por tema educativo nosotros tenemos que salir temprano de casa y no podemos realizar el desayuno en esos primeros 30 minutos al despertar o simplemente no tenemos el hábito, porque hay personas que me dicen que puede presentar, por ejemplo, un reflujo, en ese caso, lo que vamos a realizar primero es un predesayuno, como para ir interrumpiendo ese espacio en vacío y que bueno, los niveles de glicemia no le vayan a fluctuar. Entonces, ese predesayuno que vamos a realizar rápidamente es algo práctico, podría ser o una fruta o un alimento lácteo, ¿sí? Para ya estar preparados para salir de casa. Ya entonces, cuando podamos realizar el desayuno, vamos a tratar de garantizar cada uno de los grupos de alimentos. Si estamos fuera de casa, lo más indicado es que podamos estar en un restaurante donde nos puedan dar un desayuno donde podamos incluir los huevos, lo que sería el pan, lo que sería las frutas enteras o en trozos, pero entiendo, por ejemplo, que hay, por ejemplo, panaderías donde no manejan en el desayuno o el tema de las frutas enteras o en trozos, sino que solamente, por ejemplo, manejan un jugo. Entonces, ya ahí el jugo, si es un jugo natural, sería excelente. Si va a ser un jugo pasteurizado o envasado, tratar de descartarlo por completo. Entonces, ya ahí nos va a faltar esa fruta que podríamos
cumplirla lo que sería o a media mañana o a media tarde en lo que serían nuestros refrigerios. Entonces, lo ideal es irnos más que todo por lugares donde nos puedan proporcionar preparaciones caseras y tratar como de evitar todo lo que sería comidas rápidas, ya sea, por ejemplo, las empanaditas. Bueno, el tamal lo que pasa es que se pasa mucho en contenido de grasas, de carbohidratos. Entonces, si va a estar como en desayuno, tiene que ser una emergencia y que, bueno, nos tocó y tendríamos que realizar. Pero lo ideal es que no esté en nuestro desayuno. Y el tema de los empaquetados también, por ejemplo, hay personas que me dicen, no, puedo desayunar un paquete, entonces está muy mal porque no estamos garantizando nada proteico. Entonces, aquí opción es buscar restaurante, que es lo que sería un tema de preparaciones caseras. Si estamos muy en emergencia y vemos que no conseguimos uno, entonces comprar un yogur que sea bajo en grasa también puede ser una opción. Hay unos yogures que vienen ya con un cereal y están manejando cereales que vienen simples, o sea, sin azúcar añadida. Entonces ya ahí tendríamos algo de lácteo, algo de lo que sería de los carbohidratos. Y si podemos entonces adquirir alguna fruta enteras o en trocitos, excelente. Si no, ya nos quedaría por vacío. Se comercializa mucho lo que serían las presentaciones comerciales del queso y el jamón bajos en grasa. Entonces también podríamos acompañar ese yogur con cereal con lo que sería parte de la proteína, ya sea el queso pera ligero o un snack, por ejemplo, de jamón bajo en grasa. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra Con gusto. pregunta que es, cuando uno se levanta con mucha producción de ácidos, ¿qué se come al desayuno? Ok, en ese caso, cuando hay problemas de acidez o incluso de reflujo gastroesofágico, que es lo que pasa en ese momento, lo que tendríamos que tratar es de, primero al despertar, tomarnos un vaso de agua, ¿sí? Así ya estamos asegurando también nuestro cubrimiento de agua durante el día, que son de 8 a 10 vasos de agua para cubrir nuestro requerimiento hídrico. Entonces, ya luego del agua, lo que podríamos hacer es iniciar con algo de frutas, pero que no sea una fruta cítrica, perdón. En este caso, entonces puede ser, por ejemplo, una papaya, un melón, para que esos cítricos tampoco sean como tan fuertes y que no exacerben lo que sería que esos jugos gástricos erosionen más la mucosa gástrica. Entonces, ideal, agua y lo que sería unas frutas enteras o en trocitos, evitando el tema de los cítricos, es decir, evitar naranja, toronja, lo que sería el limón. ¿Sí? Entonces, tratar que sea una papaya, un melón, un banano, puede ser una excelente opción. Listo, no hay más preguntas en el chat. Ah, espérame que acá acabaron de preguntar. Ujú. Soy diabético y por indicación médica debo comer cada 3 a 4 horas. ¿Es recomendable los jugos y los batidos como alternativa? Ok, en ese caso que los pacientes diabéticos sí deben de comer cada 3 horas, tienen que cuidar la calidad de los alimentos porque hay alimentos que son de alto índice glicémico, los cuales no pueden consumir todos los días. Ejemplo, la papaya, entonces, o el banano. Entonces, ahí hay un tipo de restricción. Ya con el tema de los jugos, no debería de tener los jugos porque los jugos pierden fibras, vitaminas y minerales. Y también que como está perdiendo fibra, la metabolización va a ser más rápida y los niveles de glicemia le van a fluctuar. Entonces ahí no se le va a controlar mucho lo que sería el tema de la glicemia. Para sustituir o para utilizar batidos o jugos tampoco, o sea, no lo recomendaría. Lo ideal es que entonces cada 3 horas usted se esté consumiendo la comida principal, es decir, desayuno, almuerzo y cena, y regular los refrigerios a media mañana, media tarde con la fruta entera o en trocitos, o unas galletas integrales, o una barra de cereal, o la leche, o el yogur, o incluso un sándwich de pan integral, dependiendo también del requerimiento nutricional que tenga y también su objetivo si es una pérdida de peso o bajar o mantenerse con el tema de la diabetes. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Sí me gustaría de pronto cerrar con una pregunta que es muy obvia y es, ¿realmente el café hace parte de algo que consumimos a diario? ¿Hay algo que lo sustituya y que tenga como esa misma función que en muchos casos es mantenernos activos durante la jornada? Bueno, en ese caso de sustitutos, que a algunas personas les funcionan, otras o no, todo depende. Podríamos utilizar entonces las aromáticas. En este caso, puede ser una flor de Jamaica, manzanilla, hierbabuena, ¿sí? Pero como tal de sustitución,
del café para mantenernos activos es más que todo por el tema de la cafeína. Entonces, si lo vemos por el lado del té, tampoco nos va a funcionar porque de igual manera va a tener cafeína que va a inhibir la absorción de los nutrientes. Entonces, en este caso, lo más viable sería utilizar el tema de las aromáticas o considerar de tomarse el café a los 10-15 minutos después del desayuno. Listo, perfecto. Acá nos comentan que tal vez una manzana puede servir. No sé si sea cierto. ¿En qué tema? O sea, Para para... reemplazar el café. Ah, sí, podría ser. O sea, podríamos, si es por algún otro alimento, puede ser la fruta, puede ser lo que sería el tema de los lácteos. Pero como bebida caliente, la sustitución puede ser las aromáticas. Ok, perfecto. Listo, entonces ya podemos dar cierre a esta actividad. Esperamos que haya sido de gran interés para los asistentes. Agradecemos nuevamente estar, pues haber permanecido durante toda la sesión y pues estaremos invitándolos a próximas reuniones y actividades de este tipo. Si consideran necesario profundizar en el tema de asesoría nutricional, pueden escribir un correo electrónico a bienestarygresados@asturias.edu.co. Puedo escribirlo ahora en el chat para que soliciten atención personalizada de parte de la Corporación Universitaria de Asturias. Agradecemos a Daniela por su actividad, por compartirnos todo ese aprendizaje y pues esperamos poner en práctica todo. Bueno, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Y bueno, los dejo entonces con este mensaje que no tienes que comer menos, solo tienes que comer mejor. Que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.